Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy la iglesia nos propone la fiesta de San Lucas, evangelista. Les recuerdo lo que hablamos hace un tiempo sobre San Lucas, y es que San Lucas no fue del grupo de los discípulos de Jesús, fue de los discípulos de los apóstoles, es decir, un poco posterior, al inicio de la iglesia, pero un poco posterior. De los 4 evangelios dijimos que Marcos era del grupo de los discípulos, de aquel grupo grande de los discípulos que habían conocido a Jesús, que lo habían escuchado y que habían visto los milagros. En cambio, Mateo y Juan no solo son discípulos, no solo eran del grupo aquel grande de los seguidores de Jesús, eran de un grupo especial llamado los apóstoles, que fue un grupo hecho por Jesús para que estuvieran más cerca de él unos cuantos. Y entre ellos, eran 12, entre ellos Mateo y Juan. En cambio, Lucas fue un discípulo posterior. Parece que él fue de cultura griega y parece que él además era un médico. Dice San Pablo, hablando de Lucas, mi querido médico, el querido médico. Entonces, este es Lucas, que escuchaba de los apóstoles la vida de Jesús. Y entonces se hizo el propósito de investigar a fondo, de preguntar, de consultar y investigar a fondo la vida de Jesús y exponerla. Entonces, él, después de haber investigado, escribió el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Lucas estaba escuchando la vida de Jesús, las anécdotas, su doctrina, le llamó mucho la atención la insistencia, cómo frecuentemente aparecía el tema de la misericordia. De manera que él le pareció que que la característica más importante de Jesús era la misericordia. Y así lo quiere insistir en el Evangelio. Cuando él redactó su Evangelio, dice, es que Jesús era misericordioso, mostraba al Padre como misericordioso, y enseña a Jesús la misericordia. Entonces, este es el mensaje del Evangelio de San Lucas, la misericordia. Jesús se muestra en el Evangelio de San Lucas como especialmente ayudador de los pobres, de los pecadores, de los niños, de las mujeres que en aquella época estaban en un nivel un poco inferior. Es decir, verdaderamente interesado en aquellos que estaban necesitados. Esa es la misericordia. Así aparece Jesús en el Evangelio de San Lucas. De manera que el Evangelio de San Lucas está lleno de narraciones donde se muestra la misericordia. Por ejemplo, aquel famoso pasaje del hijo pródigo, de aquel hijo que abandonó al padre y se fue a gastarlo todo. Pero después, aunque era pecador, fue recibido con misericordia. Todos nosotros, como seguidores de Cristo, deberíamos ser personas llenas de misericordia. Así fue Cristo, por allí fue el camino de Cristo, y todos los que lo quieran seguir deben ir por allí. Pero en este año sacerdotal que yo estoy viviendo, quisiera hacer la reflexión cómo especialmente los sacerdotes deberíamos mostrarnos misericordiosos. Esta es la primera característica que debemos tener los sacerdotes. Muchas personas vienen a confesarse o hablar con el sacerdote llenas de miedo, pero deben encontrar en el sacerdote a alguien verdaderamente misericordioso que les trae la paz. Que les trae la paz porque se muestra muy misericordioso. Se muestra interesado por aquellos que están necesitados, por aquellos pobres, por aquellos pecadores. En fin, vamos a pedir por todos los sacerdotes, para que todos los sacerdotes sean así, imagen de Cristo misericordioso, de una iglesia misericordiosa,
que atraigan a las personas por su misericordia, su bondad, su cariño. Yo quiero agradecer públicamente a todos los sacerdotes que intentan ser así, a todos los sacerdotes que son la presencia de la bondad de Dios. Y les pido a todos sus oraciones por mí y por todos los sacerdotes. De nuestra parte, con mucho cariño damos a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.